Buenos días, hoy vamos a comenzar el tema relacionado con los gases. Los gases, si recordamos bien, son sustancias que se caracterizan porque no tienen una forma definida ni un volumen definido. Un sólido tiene forma y volumen definido. Un líquido tiene un volumen definido, pero toma la forma del recipiente que lo contiene. En el caso de los gases, ni su volumen ni su forma son definidas. Ambas corresponden al recipiente que lo contiene, y si ese recipiente se abre o se destapa, ellos siguen expandiéndose todo lo que puedan. La composición de la atmósfera terrestre está dada por un 78% de nitrógeno, es más de las 3/4 partes del aire, un 21% de oxígeno, y dentro de ellos dos, si ustedes suman, se darán cuenta que está el 99%. Ese restante 1% está conformado por otros gases como el CO2, algunos gases nobles, todas las fuentes contaminantes, etc. Entonces, en su mayor parte está conformado por nitrógeno y algo de oxígeno. Los gases tienen una característica muy particular, y es que siempre forman mezclas homogéneas, y no importa cuántos gases mezcle, de qué sean esos gases, de qué están compuestos o cuál esté en mayor cantidad que cuál. Siempre que yo tenga varios gases en un recipiente, obviamente herméticamente sellado, y haga una mezcla, estos diferentes gases se van a mezclar de manera homogénea. ¿Qué sucede? Que después de cierto tiempo de realizar la mezcla de varios gases, si yo dejo la mezcla quieta, el gas que tenga mayor densidad va a tender a ir al fondo y el menos denso va a tender a quedarse en la parte de arriba. Pero si volvemos a mezclar el recipiente, todos van a mezclarse sin ningún problema. Entonces forman mezclas homogéneas. Y hay 4 propiedades fundamentales que se determinan en un gas. Una es la presión, la otra es temperatura, el volumen y la cantidad de gas que vamos a denominar por esta letra, que es como una especie de N con una colita más larga. La mayoría de ellas ya las hemos trabajado. La temperatura, sabemos que existen varias medidas de temperatura. Está el grado centígrado, el grado Fahrenheit y el grado Kelvin. En gases siempre vamos a trabajar la temperatura siempre en Kelvin, que es la que se presenta en el Sistema Internacional de Unidades y es la que se conoce también como temperatura absoluta. El volumen también lo hemos trabajado, sabemos que es el espacio ocupado por un cuerpo. La cantidad de gas denotada por esto es nada más que las moles, y ya tenemos claro el concepto de mol porque venimos de trabajar estequiometría. De pronto la que falta por definir es la presión. Entonces vamos a definir esa variable. La presión se define como una fuerza F que actúa en una unidad de área A. Presión es fuerza sobre área. Fuerza, si recordamos un poco de física básica, fuerza es masa por la aceleración. En el caso de nuestro planeta Tierra, la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros por segundo cada segundo, o metros por segundo cuadrado. Entonces la presión estará dada por la masa multiplicada por la aceleración y dividida por el área en el que se está ejerciendo esa presión. No es lo mismo, digamos, ejercer una fuerza sobre un área del tamaño de una baldosa a ejercer esa misma masa, esa misma fuerza, esa misma aceleración sobre el área, por ejemplo, ocupada por una aguja de un alfiler. Entre más pequeña sea el área, mayor será la presión. Vamos a pensar ahora en una columna de aire de 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado
es una superficie, un área que tiene, imagínense, un cuadrado de 1 metro de lado. Y vamos a levantar ese metro cuadrado a toda la Tierra hasta que se nos acabe la atmósfera. Es decir, es como si imagináramos acá la Tierra y que yo levantara una columnita de aire. Todo esto es aire. Ustedes saben que el aire se extiende sobre la Tierra. Y pensemos que esta columna de aire de la que yo estoy hablando tiene 1 metro cuadrado de área. Y ustedes la levantan hasta arriba hasta que se acabe la atmósfera. Resulta que esa columna de aire tiene un peso aproximadamente de 10.000 kilogramos, o también lo podríamos decir como 10 toneladas. Ese es el peso de esta columna de aire, si esta columna tuviera 1 metro cuadrado de área. Vamos a calcular la presión que ejerce ese aire sobre la Tierra. Entonces, según esta fórmula que tenemos, es la masa, ya la tenemos, unos 10.000 kilogramos, por la aceleración, sabemos que en la Tierra está la aceleración de la gravedad, y el área, y dijimos que el área de esa columna de aire era de 1 metro cuadrado. Si hacemos ese cálculo, entonces nos da 10.000 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración, dividido 1 metro cuadrado, que es el área. Esto es equivalente a la presión que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Resulta que este numerador queda en unidades de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. No voy a cancelar este metro de abajo con este de arriba. Vamos a pensar en el numerador de una manera independiente. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es una unidad que se llama el newton. Es una unidad de fuerza. Equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que es la unidad que obtenemos en el numerador. Cuando yo multiplico 10.000 por 9,8, voy a redondear este 9,8 a 10. Esto es aproximado, no voy a poner igual porque es aproximado. Cuando usted multiplica 10.000 por 10 es como si le agregara otro 0 aquí. Entonces quedaría 1 por 10 a la 5, porque aquí ya tiene 4 ceros. Si yo multiplicara redondeando, supongamos esto a 10, me queda 10 a la 5. 1 por 10 a la 5 newton arriba. Como estoy dividiendo por 1 abajo, voy a dejar el metro cuadrado. Esta sería la fuerza ejercida arriba por el aire y esta sería el área. Newton sobre metro cuadrado es una unidad que se llama el pascal y se suele abreviar como PA. Equivale a 1 newton por metro cuadrado. Entonces esto que estoy diciendo que es la presión de esa columna de aire, la presión será igual a 1 por 10 a la 5 pascales. Esta es la presión ejercida por esta columna de aire sobre la superficie terrestre. Y es lo que llamamos la presión atmosférica. Esa presión atmosférica existe varias unidades para definirla. Entonces les voy a dar sus equivalencias que posteriormente pueden ser utilizadas para convertir unidades, o sea, ser factores de conversión o cambios de unidades de presión. Las más comunes, porque pueden existir otras, son la atmósfera. Una atmósfera es equivalente a la presión de esta atmósfera sobre la superficie terrestre. Una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Es otra unidad de presión. Es lo mismo que 760 torricelli. Los torricelli a veces los van a encontrar abreviado así como TOR. Es equivalente a 1,01 por 10 a la 5 pascales, que es esta que dijimos acá.
es equivalente a un bar y es equivalente a 14,696 PSI. PSI es otra unidad de presión que es sencillamente equivalente a pounds. Pounds es libras desde el inglés y el PSI hace referencia a pounds per square inch, es decir, por pulgada cuadrada. En español sería así. Entonces cuando vean PSI hace referencia a esta unidad de la nomenclatura inglesa, pounds de libra arriba y square inch o pulgada cuadrada en el denominador. Todas estas son entonces unidades de presión y sus equivalencias por si en algún momento requieren hacer cambios de unidades. Vamos a hablar sobre esas variables que yo necesito para definir un gas y dijimos que eran 4 variables principales. La temperatura, que siempre debe estar en Kelvin, la presión, ya vimos varias unidades para ella, el volumen y esta que hace referencia al número de moles o la cantidad de gas. No hablamos de gramos ni de toneladas de gas, sino que siempre se refiere a ese número de moles. Vamos a ver varias leyes de los gases que relacionan todas estas variables, temperatura, presión y cantidad de gas, con el volumen. Cómo se relacionan ellas tres respecto al volumen. Y a partir de ello vamos a ver cómo se construye lo que se llama la ecuación del gas ideal. Como yo quiero saber cómo se relaciona la temperatura con el volumen, la presión con el volumen y el número de moles con el volumen de manera independiente, entonces debemos dejar dos de las variables, digamos, constantes o quietas para yo poder determinar cómo una de ellas afecta al volumen. Esto es como si ustedes pensaran y ustedes quieren saber en sus casas cuánta energía está siendo consumida, por ejemplo, por la nevera. Solamente por la nevera de la casa. Si yo en mi casa tengo televisores, radios, estufa, lavadora, el teléfono conectado por ejemplo a la luz, el internet, bombillos, es muy difícil establecer cuánta energía está consumiéndose solamente debido al uso de la nevera. ¿Qué debo hacer? Entonces lo más fácil y lo más consecuente para saberlo sería que ustedes apagaran todo y solamente dejaran encendida la nevera. Apagarán bombillos, apagarán el televisor, apagarán lavadora, todo lo que consumiera energía y solamente dejáramos la nevera conectada. Y voy y miro el contador y puedo saber que ese consumo que estoy observando solo se debe a la nevera. Pero si yo dejo prendido el televisor, dejo prendido un bombillo, dejo prendida la tina si tengo tina de luz y prendo la nevera y voy a ver el consumo, yo no voy a poder determinar cuánto de ese consumo se debe solo a la nevera porque tengo otras cosas interfiriendo. Es algo similar a lo que queremos aquí.